vamos a platicar el día de hoy del problema de las 8 reinas, que también es un problema recursivo. Es un ejemplo como los otros ejemplos que vimos la sesión pasada. Y fundamentalmente, pues, vamos a continuar esta reflexión con respecto a este término importante en computación, que es la recursividad. Ya habíamos dicho la sesión pasada que la recursividad está asociada a una llamada de funciones, de una función a sí misma, una y otra vez hasta que se cumpla una condición. No siempre es aplicada la recursividad, porque de entrada, de inicio, no es un concepto fácil de abstraer y de poder aplicar en la computación. Sin embargo, es un mecanismo que nos permite crear programas muy cortos, muy elegantes. Sin embargo, recuerden que también platicamos que al ser un llamado continuo de una función a sí misma, se van requiriendo más recursos de memoria que se van almacenando en una pila. Y para regresar en esta pila que se va construyendo, entonces se genera ese backtracking que se utiliza para regresar los llamados a cada una de esas funciones hasta llegar al origen. Bien, pensemos el caso de un laberinto. Si nosotros llegamos a un punto donde el camino se divide o se bifurca en varios caminos y tomamos la opción 1, y bueno, por si acaso, guardamos en la pila la opción 2. Por si después nos tenemos que regresar porque nos dimos cuenta que ese no era el camino para salir del laberinto, entonces tenemos que saber por qué camino ya recorrimos o qué camino nos falta por recorrer para después recorrerlo, ¿no? Ahora, si estamos en el camino 1, entonces encontramos ahora otra división del camino que nos va a llevar por el camino 1, por el 1, y nuevamente seguimos por el 1, pero guardamos el camino 1, porque a lo mejor es el camino que elegimos no es el correcto. Todo esto lo vamos almacenando, por supuesto, en la pila. En este momento, si nosotros nos damos cuenta que ese no era el camino correcto, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Regresar a la pila para retomar el último valor que guardamos, en este caso el 1.2, y entonces continuar ahora por ese camino para ver si ese nos lleva a la solución. Si no nos llevara a la solución, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a regresar a la pila para ahora nos vayamos por el camino 2, que probablemente era el correcto. Cuando nosotros trabajamos con algoritmos, muchas veces nos vamos a topar con algoritmos que requieran recursividad, principalmente cuando trabajemos con aplicaciones de la inteligencia artificial. Hay muchos algoritmos que nos obligan a trabajar con recursividad y que no hay otra forma de resolverlo solo con recursividad. Por eso es importante entender este término. Ahora sí, vamos a abordar el problema de las 8 reinas. Nos vamos a suponer que queremos colocar 8 reinas sobre un tablero de ajedrez, de tal manera que ninguna reina quede atacada por otra. ¿Saben jugar ajedrez? Las reinas se mueven como ellas lo deseen, ¿no? Pueden avanzar una casilla, pueden avanzar en diagonal, pueden avanzar en horizontal, etcétera.
Las dos reinas, bueno, dos reinas se atacan si se colocan sobre la misma fila del tablero o sobre la misma columna o sobre la misma diagonal. Esto implica que debemos colocar la enésima reina en alguna posición de la iésima columna, de modo que no ataque a ninguna de las otras reinas. Si la reina I se instala en la columna I en el renglón J, entonces va a estar colocada en la posición de las coordenadas I, J, o simplemente en la posición J. Esto implica entonces que vamos a comenzar tomando la reina, que también la llamamos dama, la reina 1 y la ubicamos en la posición de la columna 1, por ejemplo, ¿no? O sea, es la primera reina que posicionamos. Entonces, para la dama 2, debemos de verificar que la casilla de la columna donde la coloquemos no ataque a la reina 1, es decir, no esté en la misma columna, ni en el mismo renglón, ni en la misma diagonal, ni en la misma de las dos diagonales que podrían coincidir con esa posición o esa casilla. Y bueno, aquí me dice, por supuesto, no puede ser la fila 1 porque ahí está la reina 2. No puede ser la columna 1 porque ahí está la reina 1. Y ni tampoco pueden ser las diagonales, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nos quedamos en la fila 3, columna 2. Ahora, guardamos esta posición en la pila. Fíjense, si lo vemos desde el punto de la pila, nosotros estaríamos almacenando primero la posición 1, 1, y luego meteríamos la posición 3, 2. Y yo estoy pensando que estas posiciones cumplen con las indicaciones que hemos dado. Este ciclo lo tenemos que repetir, es decir, tenemos que encontrar otra posición y ubicar si cumple con las condiciones que queremos que se cumplan para que no se ataquen las reinas entre sí. Y tenemos que aplicarlo de manera recursiva, precisamente para colocar las 8 reinas o 8 damas. Entonces, nosotros tenemos que estar repitiendo ese ciclo, ¿ok? Y todo lo vamos, por supuesto, almacenando en la pila. Entonces, hay que repetir este ciclo hasta colocar las 8 reinas de forma segura dentro del tablero. Ahora, ¿qué pasa si ponemos a la reina en una posición que no cumple con la restricción que estamos definiendo? Pues tenemos que buscar otra posición en el tablero y hacer la validación para cumplir los requerimientos que se han establecido. ¿Ok? Ahora, si no hemos encontrado una posición segura para la iésima reina, entonces lo que hacemos es que recuperamos la posición de la reina previa y la vamos avanzando hasta una nueva posición segura donde podamos ubicarla. Una vez que la ubiquemos, ¿qué tendríamos que hacer? Meter esa nueva posición, o sea, meter la posición ahora, no sé, IJ, le voy a poner en la pila, ¿no? Ahí me abrió otra ventana en lugar de dejarme en la que estaba. Entonces tendría que meter ahora una posición IJ. En donde IJ sea ya una celda segura donde no la puedan atacar. ¿Ok? Si yo no encuentro una posición segura partiendo del anterior, entonces me regreso y retomo
la posición anterior, es decir, de la reina I menos 2, y vamos repitiendo la exploración. Esto implica que la pila nos va a servir para retomar soluciones. Hagan de cuenta que es algo similar al ejemplo de los caminos de hace rato, ¿no? Yo me voy por un camino, voy revisando si esas casillas cumplen con las condiciones, si ninguna cumple con la condición, entonces me regreso y ahora retomo otra de las posiciones y a partir de esa me sirve como base para ir buscando una casilla segura, ¿ok? Esta pila entonces nos va a proporcionar el espacio de soluciones o el posible espacio de soluciones en el que podemos transitar para localizar aquellas casillas que cumplan con las condiciones establecidas. ¿Ok? Por tanto, la palabra recursión como tal es también aquí lo que nos dice en este último ejemplo, cuando en el navegador le damos recursión, nos responde, quizá quisiste decir recursión, ¿no? Entonces, si se fijan, está entrando precisamente en una cuestión recursiva también, ¿ok? Bueno, preguntas. Sí queda claro el concepto de recursividad. Vean, todos estos ejemplos que se plantean son para que a ustedes les quede claro el concepto de recursividad. Todavía no lo vemos programáticamente, pero debemos entender el significado de recursividad. Vamos a resolver nuestra autoevaluación. A ver, les voy preguntando, ustedes me contestan y probamos si es la respuesta correcta. ¿Qué sucedería si en el procedimiento de recorrido de la lista ligada, mostrado a continuación, invertimos el orden entre el caso base y el caso recursivo? Ah, pero ¿dónde viene? Eso no viene aquí. Esa pregunta no está bien. Bueno, pregunta 2. Es una estrategia de programación en la que la solución total se forma con una solución parcial y una llamada recursiva para resolver una instancia más pequeña del problema. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál creen que sea la respuesta? A ver. Backtracking, dice Pepe. Backtracking incorrecto. ¿Qué será entonces? Recuerden que el backtracking es ese mecanismo para regresarme después de haber hecho la recursividad, porque acuérdense que la recursividad es como si me fuera metiendo dentro del laberinto hasta un punto que me doy cuenta que esa no es la solución, entonces tengo que irme en retroceso, regresándome y aprovechando la información que tengo en la pila. Y a ese concepto de regreso se le llama backtracking. ¿Cuál creen que sea? ¿Divide y vencerás? Estamos, fíjense, me dice, es una solución total. La solución total se forma con una solución parcial y una llamada recursiva. ¿Sería divide y vencerás? ¿Sería paralelización? ¿Qué creen que sea? ¿No?
cuando, cuando estamos haciendo las llamadas recursivas, en realidad, ¿por qué nuestro código creen que quede tan chiquito? Porque estoy atendiendo solo una sección de la solución del problema. Sin embargo, ese mismo código me sirve para resolver el otro pedacito y el otro pedacito y el otro pedacito hasta que concluyo. Entonces, ¿cuál será? Un algoritmo recursivo se puede transformar en iterativo usando un tipo de dato abstracto. ¿Cuál? La pila, la cola, el árbol o la lista. A ver, Pepe, divide y vencerás. Muy bien. Y bueno, ahí nos dice, ¿no? El backtracking, ¿a qué se refiere? Se refiere a regresarnos para poder recorrer todos los posibles caminos. Muy bien, Pepe. ¿Cómo puedo hacer que un algoritmo recursivo se transforme en un iterativo? Y por ahí platicamos de esa estructura. Es más, árboles todavía ni vemos, entonces ya ahí puedo eliminar uno, ¿no? ¿Cuál estructura de datos? A ver, mientras van pensando, pregunta 4, ¿cuántos movimientos necesitamos para mover una torre de 5 discos desde el poste A al poste C? Y fíjense, uno de esos valores me da el número de movimientos y otro de esos valores me da la complejidad del algoritmo que estamos utilizando. A ver, Pepe dice aquí que la pila. Muy bien, mi vida. La pila es la que me permite hacerlo. Pregunta 4. ¿Qué será la pregunta 4? A ver, los demás están dormidos. Solo Pepe está despierto. Pregunta 5. La estrategia de backtracking utiliza un TDA para regresar a un estado no explorado del espacio de búsqueda. Este TDA es de tipo cola, árbol, lista o pila. Logaritmo de 2 base 5. Ah. Ay, perdón, me equivoqué, ¿verdad? No es ninguno de estos logaritmos al parecer, y 5 evidentemente no lo es, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de logaritmo base 2 de algo, estamos pensando en el nivel de complejidad del algoritmo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para saber con cuántos movimientos tengo que hacer para resolver la torre de Hanoi, dependiendo del número de discos, voy a poder calcularlo con 2 a la n menos 1. Ok, luego, pregunta 5. ¿Hay qué estructura de datos es? Okay. Pilas, así es. Ok, muy bien. Última pregunta. Pensemos en la siguiente función int. La función me regresa un entero, la función se llama f y recibe 2 argumentos x y n que no me dice de qué tipo son. Inicia el ciclo y verifico si n es igual a 1. Si n es igual a 1, entonces regreso x. En caso contrario, regreso x por la función por x de n menos 1. Y termina, es todo el código. ¿Qué creen que me calcule esa función? X a la menos n, x a la n, factorial de x o 1 entre x a la n. ¿Qué estoy calculando con ese algoritmo? Pensemos que aquí tengo
n, y aquí tengo x, y que acá tengo el producto que me dan ahí, x por la función de x, n menos 1. ¿Sale? Vamos a hacer una prueba de escritorio. Vamos a suponer que les gusta que n valga ¿cuánto? ¿2 o 3? 3 vamos a ponerle. N vale 3 y x vamos a pensar que ¿qué valores le damos? X le ponemos, ¿cuánto le ponemos? 1. Es más, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo para 1, 1. Para 1, 1, ¿qué me daría? Cuando entramos al algoritmo, preguntamos si n es igual a 1. Entonces aquí la pregunta, n es igual a 1, sí. ¿Qué me regresa? Me regresa una x. ¿Ok? Déjenme, es que me muevo allá. Entonces aquí vamos a ponerle el regreso. Entonces aquí, ¿cuánto me regresa? 1. ¿Ok? Ahí está. Y si en caso contrario, calcula lo otro. Pero vean, en este caso ya no hace la recursividad, es decir, ya no llama a la otra función. Entonces se queda ahí. Vamos a pensar que ahora n vale 2. 2, y vamos a pensar que x vale 1. Y entonces, ¿qué hace? Entramos al algoritmo y decimos aquí n es igual a 1. No. Entonces me voy al otro regresa y en el regresa me está diciendo que calcule x, que en este caso es 1, por f de x de n menos 1. Entonces ahora calcularía 1 de 1, que sería la de arriba. ¿Están de acuerdo? Y eso vale 1. 1 por 1 me da 1. ¿Están de acuerdo? El n me va controlando el número de ciclos que vamos ejecutando. ¿Ok? Ese n se va moviendo. ¿Qué me está calculando? ¿Qué creen que me está calculando? X elevado a la n. ¿Cómo calculo x elevado a la n? Por ejemplo, si n vale 1, ¿qué me regresa? Si x vale 1 y n vale 1, ¿qué me regresa? Un 1. Si x vale 2 y n vale 2, ¿qué me regresa? Un 4. ¿Creen que me regreso eso? ¿Qué me regresa el factorial? X a la n es multiplicar x por sí misma n veces. ¿Ok? Ahí estoy multiplicando x por sí misma n veces. Si yo estoy diciendo aquí x, que vale 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da 1 por 1, decíamos? Hace un ratito. 1, ¿verdad? Vamos a suponer que fuera ahora 2. 2.
¿Eso a qué me lleva? La primera vez que entro n vale 1, no. Entonces se va a llamar la otra función y calcula 2 por lo que me da x de n menos 1. Y x de n menos 1, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Si a n le resto 1, entonces tendría 1, 2. ¿Cuánto me daría ese resultado? Me daría 2. Ok. 2 dividido abajo. Me regresa un 2. Y luego regresa la función y vuelvo a checar n igual a 1, si n es igual a 1. N es igual a 1, sí, entonces me dice regresa x, entonces este 2 lo regreso. ¿Ok? 2 elevado a la 2, ¿cuánto me debe dar? 4. Regreso el 2. ¿Y luego qué hago? Tengo que, fíjense bien, aquí, exacto, se multiplican. Porque ese 2 que regreso, lo regreso en esta parte de la función, lo regreso aquí. O sea, cuando hago el regreso de la recursiva, ese número 2 queda aquí y lo estaba multiplicando por este 2, efectivamente como dice Pepe, y entonces ahí me queda 2 por 2 y eso me da ¿cuánto? 4. ¿Ok? A ver, vamos a verificar y es correcto. ¿Ok? Fíjense, esta función entonces nos permite calcular el cuadrado de un número. Bueno, no el cuadrado, perdón, la x a la n. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Espero que, bueno, con este tema nos quede claro el concepto de recursividad. En esta unidad, en esta siguiente unidad, vamos ahora sí ya a trabajar el concepto de recursividad, ya haciendo algunos ejercicios y aplicándolo también a nuestros problemas de ordenamiento y de búsqueda. ¿Ok? Si les parece bien este tema, lo iniciamos el lunes para que arranquemos, bueno, de lleno con él. La idea de esta unidad es ahora sí ya implementar algunos algoritmos recursivos. Principalmente vamos a hacer uno para búsqueda y uno para ordenamiento. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver, lo vemos el lunes. Y bueno, no sé cómo vayan con sus